Leandro Alem decía: ¿y qué hacen estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. En cuanto a las finanzas públicas, ya veis la desastrosa situación a que nos han traído. Obviamente se refería a la política, a los políticos que en ese entonces actuaban de funcionarios. La pregunta es si hoy no es lo mismo. Y a propósito de esto, quiero poner en el aire, director, un pequeño segmento de un informe bastante extenso, muy meduloso, como siempre, realizado por el doctor Rolando Núñez del Centro de Estudios Nelson Mandela, cuyo título es Gobierno rico en un Chaco empobrecido y paralizado. A ver, vamos a verlo, director. Durante el primer semestre de 2017, el sector público del Chaco tuvo ingresos de origen nacional por más de 16.300 millones de pesos, con un crecimiento promedio mensual cercano a los 660 millones. En el mes de junio, marcó el récord de recaudación con un ingreso de 3.425 millones, lo que representó un crecimiento nominal de 932 millones más que el mismo mes del año pasado, que en porcentaje fue un 37,3% más de ingresos fiscales. En julio y agosto de este año, las remesas de origen nacional tuvieron un mejor desempeño, con niveles similares en ambos meses. En julio ingresaron más de 3.176 millones, o sea, 46,5% más que durante el mismo mes del año pasado. Mientras que en agosto los ingresos superaron los 3.175 millones, es decir, 806 millones más de fondos nacionales que los transferidos durante el mismo mes del año anterior, que representó un 34% de crecimiento interanual. El crecimiento de los ingresos de coparticipación refleja finalmente que el aumento nominal fue de casi 5.800 millones de pesos más que en los 8 primeros meses del año, comparado con igual periodo de 2016, lo que representa algo más de un 34% de mayores fondos recibidos. Los números indican que los ingresos de Nación crecieron muy por encima de la tasa de inflación de 2017. Producto de la mayor recaudación, duplicaron el crecimiento de la inflación medida por el INDEC. De la mala administración de Capitanich a la opaca gestión de Pepo. Se debería descartar que estemos ante una situación financiera difícil y delicada por la supuesta baja de ingresos fiscales que difunde el gobierno chaqueño, que con esa postura pierde objetividad y desinforma. Pero no se puede desechar que existan agujeros negros por donde los recursos fiscales drenen y escapen, fenómeno que fue potenciado por la corrupción y el crecimiento interanual de los ingresos coparticipables, en el que la fiduciaria del Norte Sociedad Anónima cumple un rol estratégico. La explicación pendiente solo puede atribuirse al gobierno. Finaliza este documento extenso, está publicado incluso en la página que tiene el Centro de Estudios Nelson Mandela, en su portal, y finaliza con un título muy sugerente, muy incisivo, dice: elevada coparticipación y provincia pobre. El Chaco es una de las provincias más pobres, con uno de los más altos índices de coparticipación federal de impuestos del total de las provincias argentinas. Nuestro índice ocupa el 5º lugar de importancia, solo superado por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Está por encima de provincias con mayor número de habitantes, nivel de actividad y generación de riqueza, como son Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta y Misiones. A pesar de los apreciables recursos con que se cuenta a través del goteo de coparticipación, los distintos gobiernos chaqueños permanentemente hablan de situaciones de crisis económica y financiera, de emergencia económica,
de menores recursos que los esperados y de baja en los ingresos de coparticipación. Esta línea oficial solo es discurso y una de las formas, atento a esto, que utilizan los gobiernos para desinformar de la realidad financiera y económica del sector público, que se instaló como verdad revelada a través de la constante repetición de argumentos erróneos y falsos, mientras hicieron caja con otros fines. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tonino? Buenas noches. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Un panorama complicado, que es como que si otra vez estamos recordando viejas épocas cuando vos salías al interior a tratar de explicar la deuda pública que había y nosotros te acompañábamos aquella vez en la Cámara de Comercio de Villa Ángela, ¿no? Sí, me acuerdo. Otra vez los dos Chacos, el Chaco publicitario y el Chaco real, ¿no? Esto que pusimos en el aire, ¿a qué obedece? No, Chaco atraviesa una situación de muy baja actividad productiva, económica, caída en el nivel de ventas de productos de primera necesidad, morosidad en el cumplimiento de cuotas de aquellos que compran a crédito, y naturalmente baja el consumo, en dos sentidos, en volumen, o sea cantidad, y en calidad. Producto de los ingresos promedio de las familias chaqueñas, en general, y estamos hablando del 50% en forma directa, están comiendo harina, grasas y sus derivados. O sea, no están consumiendo en la proporción necesaria proteínas, hierros, calcio y los restantes nutrientes. Eso explica por qué en las escuelas se aprende poco. Porque el primer factor de educabilidad es la comida, justamente para el desarrollo de la salud neurológica y orgánica. Y también explica por qué vemos colas larguísimas en los hospitales y puestos sanitarios de la provincia, porque estamos transformándonos, por lo menos el 50% de la población chaqueña, en familias farináceas que tienen tendencias a enfermar y a morir prematuramente por causas evitables y altamente evitables, porque solamente consumen diariamente hidrato de carbono. Están inflados, pero si nosotros tenemos que hacerle un estudio de anemia, se va a graficar que están muy mal nutridos. Y ese es un esquema que es la punta final de un proceso en donde hay que entender lo siguiente: el agente económico que mayor cantidad de recursos vuelca al mercado local, tanto de producción como de consumo, pero fundamentalmente de consumo, del Estado, a través del pago de los salarios, del personal de planta permanente y de los contratados. Y luego, cuando paga a contratistas, proveedores y prestadores, a través del pago de estas empresas sus empleados. Hasta la época de Capitanich, para mencionar Rosas, Nikit, Capitanich, las pautas de recomposición salarial anual de cada año, cuando se proyectaba al 30 de septiembre en un proyecto de presupuesto que se enviaba a la Cámara de Diputados, se tomaba el paquete completo de coparticipación. Por supuesto, la coparticipación siempre se subvaluaba para tener un colchón, pero en definitiva ese era el paquete y la base de cálculo de la recomposición del año siguiente. Cambió el sistema con el gobierno de Pepo. El año pasado se respetó esa pauta porque venía del presupuesto presentado durante el año 2015, pero en este año vimos que cambió el sistema. Ahora el sistema de recomposición salarial en teoría sería ajuste por inflación o recomposición por inflación. Sin embargo, entregaron un 6% para el primer semestre, más un punto, más una vez 500 pesos fijos, y ahora se discute también 4, 5, 6 puntos. Contra ese promedio de mayor ingreso nominal de coparticipación producto de la inflación, comparado de enero a agosto del año pasado a enero a agosto de este año,
ingresaron mayores recursos por un 34% promedio, pero se distribuyó ese ingreso en concepto de salario hasta un 12% si es que se cumple la recomposición del segundo semestre. La pregunta es entonces, ¿dónde están los 20 puntos restantes? ¿Dónde está el dinero? Y no están. Uno mira la cuenta corriente del Estado y no está. ¿Dónde están los agujeros negros? Podemos decir corrupción en general. Es posible. Pudo haber acontecido que la provincia retomó la ejecución de algunas obras que tienen financiamiento nacional y contrapartida provincial, 70-30 o 70-15, y lo hizo con recursos que, digamos, logró ahorrar pagando menos salario a los trabajadores, cuyos salarios quedaron muy abajo de la inflación y muy por debajo de los recursos fiscales que ingresaron por coparticipación. Supongamos que haya pasado eso y que esperaban la remesa de los fondos nacionales en la porción que correspondía a financiar de algunas obras, y ahí se pudo haber ido un poco de dinero. Y los ingresos nacionales con fondos específicos, que no es la coparticipación tradicional, probablemente estén dando vuelta, pero como la administración es tan obsoleta y los controles internos y externos no existen, ahí está el grave problema. Y el otro es la fiduciaria del norte. El corte que nosotros hicimos el año pasado de cuántos recursos públicos de todas las jurisdicciones que tienen entidad presupuestaria, salud, educación, seguridad social, lotería chaqueña, el año pasado se remesaron 6.000 millones de pesos de fondos públicos para que sea administrado por la fiduciaria del norte, que está exenta del control financiero del sector público previsto por la ley 4787, porque es una sociedad anónima. Por lo tanto, haciendo su balance, ya cumple con su rol. Permitime que te haga un paréntesis ahí y decime, porque yo puedo ser que sea bruto, así, bruto. Esto es una república, son 3 poderes. ¿Quién controla el poder ejecutivo? De los 2 poderes, el judicial y el legislativo. Porque si esto hace el poder ejecutivo, alguien lo tiene que controlar. Debería controlarlo primero el Tribunal de Cuentas y después la Contaduría de la provincia, pero supongamos que esos 2 incluso estén bajo la tutela política del gobernador. Pero ¿y los otros 2 poderes, Rolando? Bueno, hay una gama interesante de controles, pero que no funcionan. El control interno del sector público, del Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas y autárquicas, es la Contaduría General de Gobierno. No controla bien. En última instancia, controla los mandados a pagar. La tesorería, que no tiene una función de control, pero cumple una función estratégica, porque por allí tienen que salir todos los disparos de transferencia para los pagos que se tengan que efectuar, incluidas las cuentas sueldos del sector de los trabajadores públicos. Tiene muy deteriorado todo su sistema, porque de lo contrario no se entendería qué pasó con la administración y el ingreso de los recursos, los 4.000 millones de pesos que tomamos en préstamo el año pasado, que nunca ingresaron al Tesoro Provincial, que entraron a 2 cuentas, un depósito bancario y una caja de ahorro a nombre de 2 subsecretarios de Economía, del Ministerio de Economía, del Gobierno Provincial, y de ahí se transfirieron automáticamente a una cuenta de la fiduciaria del norte. Ahora, la transferencia fue de 3.400 millones de pesos. Desconocemos el destino de 600 millones de pesos. Yo no creo que se lo hayan robado, pero tenemos que ver a dónde fue. El sistema de hot banking que se empezó a implementar para poder hacer las transferencias electrónicas fue como anillo al dedo para establecer toda una estrategia de administración y pago de obligaciones casi sin ningún tipo de control. Quizás el único organismo que tenga más o menos documentado toda esa información, o casi toda, sería el Departamento Financiero del nuevo Banco del Chaco S.A., que por supuesto también es una sociedad anónima y tiene sus limitaciones en cuanto a control, y no está sometido a los controles del sector público. Después del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo
que debería tener un control efectivo, eficiente, tiene facultades también para aconsejar correcciones en el sistema de administración, pero simplemente recibe una cuenta general de los ejercicios y después se lo pasa con algunas observaciones o no a la Cámara de Diputados, y esa cuenta general de ejercicios, que son todo lo gastado durante el año anterior, duerme una siesta muy larga en la Cámara de Diputados. Nunca fue aprobado ni rechazado de forma expresa por ninguna Cámara de Diputados de todas las que vinieron en el sistema democrático, y la aprobación es tácita por falta de tratamiento y por vencimiento del plazo de tratamiento. Me voy a ir a la pausa. A la vuelta dicen que para muestra basta un botón, y vos sacaste un segundo documento a propósito del tema de la discapacidad y el abandono del Estado a personas con capacidades diferentes, y acá la semana pasada se hizo un congreso internacional, creo, de discapacidad, donde vino la vicepresidenta de la Nación y el gobernador dijo que el Estado tiene que estar presente, y yo quiero leer un par de párrafos de lo que el documento que sacaron ustedes y decir, pero este es el Chaco. Director, la pausa.